Muy bien. Pues buenos días, buenas tardes. Este, Entonces, pues el día de hoy les voy a presentar una plática que a mí me encanta, en el sentido de que podemos ver cómo lo que le llamamos nosotros el ambiente multidisciplinario o la investigación multidisciplinaria es lo que nos ha ayudado a descifrar uno de los grandes enigmas del universo, ¿no? Que es sobre la vida. Seguramente todos ustedes han escuchado qué es el ADN, ¿no? Es algo que con lo que nosotros podemos, por ejemplo, decir por qué un árbol es como es, ¿no? Que existen los árboles, las plantas, no sé si se vea bien ahí. Sí. ¿Qué es lo que hace un árbol? O por qué existen los hongos, los animales como nosotros, los seres humanos. ¿Qué es lo que hace que un árbol sea un árbol, un ser humano sea un ser humano? ¿Qué es lo que nos hace semejantes y diferentes a ellos? Por ejemplo, ¿qué semejanzas y diferencias hay entre un gato y un perro? Ajá. ¿Por qué son diferentes? Pero, por ejemplo, ¿qué hace que sea un tigre semejante a un gato, pero que también es diferente? O un lobo de un perro, ¿sí? Vemos que hay muchas semejanzas, pero también hay diferencias. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace semejante a una serpiente de un cocodrilo? Ajá. O ¿en qué nos parecemos a un chimpancé? Ajá. ¿Y qué hay de diferencias entre nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen en común o tenemos en común todos los seres vivos? ¿De qué estamos hechos? De células, exactamente, ¿no? Todos los seres vivos estamos hechos de células, ¿sí? Digamos que la célula es la parte fundamental de todo ser vivo, en donde se encuentra la información de quiénes somos, cuando se trata de un perro, cuando se trata de un gato, de una planta, etc. Pero no nada más eso, sino dentro de nuestro mismo organismo hay células diferentes, ¿sí? Por ejemplo, las que forman parte de nuestra sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos son los que le dan el color rojo a la sangre, que son células como estas. O hay otro tipo de células que transmiten impulsos eléctricos a nuestro cerebro, por ejemplo, que son las neuronas, ¿sí? Entonces hay distintos tipos de células. Pero todas las células tienen una estructura semejante. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de células, la célula animal, que seguramente ustedes han estado estudiando en sus cursos de biología, ¿no? Pues que vemos que en todos los casos hay estructuras como la membrana celular, las mitocondrias, el citoplasma, seguramente ya lo han visto en sus cursos de biología, y el núcleo de la célula, ¿no? Bueno, pues justamente en el núcleo de la célula, ¿sí?, es donde se encuentran los cromosomas, ¿sí? Y los cromosomas están hechos de algunas proteínas y cadenas muy largas
que si nosotros pudiéramos observar con el microscopio y los pudiéramos desenvolver, ¿sí? Lo que veríamos al final precisamente sería lo que todos conocemos como la cadena de ADN. Y eso seguramente ya lo han visto en sus cursos de biología, ¿no? Y hemos visto en películas, en la tele, en todos lados, hablar sobre el ADN, ¿no? Que está, decíamos, dentro de las estructuras que conforman el núcleo de cada célula, ¿sí? Entonces todos sabemos que es importante el ADN. ¿Por qué es importante? Pues porque ahí se encuentran los genes que están en el núcleo, en cada una de nuestras células, y esos genes están hechos de ADN, ¿sí? Desde ahí se controla un montón de cosas, como qué proteínas va a fabricar la célula, cuándo esas proteínas forman parte de que están hechas las células, y además regulan muchas de las reacciones químicas que se llevan ahí adentro. Es decir, los genes que están dentro del núcleo y por ende el ADN son los que controlan indirectamente todas las actividades de la célula y por lo tanto pues, de todo el ser vivo. ¿De acuerdo? Por eso es que es importante conocer y saber acerca de esta molécula. Ahora en el siglo XXI es algo que todo el mundo maneja, que todo el mundo conoce. Hablamos ya del tema de los genes, hasta en las caricaturas, en todos lados, ¿no? Se habla por todos lados de enfermedades genéticas, transformaciones genéticas. Podemos inclusive fabricar sustancias útiles por medio de la ingeniería genética, que también seguramente han escuchado de eso, que no es otra cosa que pues, incluir genes de un organismo en otro. También se discuten los pros y los contras de utilizar esa información para producir organismos que tengan exactamente los mismos genes de otro, como la clonación, e incluso pues, qué beneficios o peligros puede haber cuando se utilizan este conocimiento para producir plantas y animales transgénicos, ¿no? Que es introducir genes de una especie dentro de otra, ¿sí? Ya estamos en ese punto en el siglo XXI, pero todo esto comenzó hace mucho tiempo. Estamos viviendo en una era que pues está la genética en gran parte de nuestras actividades, ¿no? Pero como les decía, todo esto empezó hace mucho tiempo, hace más de medio siglo, hace más de 70 años, de hecho, ¿no? Desde ese entonces, en los años 40 del siglo pasado, ya se sabía que existía algo dentro de los núcleos de la célula que tenían esa información y que le llamaron la molécula del ácido desoxirribonucleico, por eso se llama ADN, ¿sí? Para no tener que decir ese trabalengua. Pero decían, ¿cómo está constituida? ¿Cómo está hecha esa molécula? ¿Sí? ¿Cómo está fabricada por la naturaleza? Y tenía que tener al menos estas dos propiedades que son únicas y que son lo que hacen que sea tan poderosa a nivel de la naturaleza. Primero, que es capaz de almacenar la información genética para formar un organismo completo, ya sea una bacteria, un humano, un pino o un elefante, como lo que decía al principio. ¿Por qué un elefante es como es? Un ratón es muy diferente, una planta o los seres humanos. ¿Qué es lo que nos hace ser diferentes y ser únicos? ¿Sí? Pues esta molécula debe tener esa capacidad, ¿sí? Y otra que es también la más sorprendente es
que esa molécula puede reproducirse y fabricar copias de sí misma. ¿Sí? Eso es también fundamental. Entonces, para entender todo esto, dicen, oigan, estamos viendo, estamos en el Centro de Física Aplicada y este cuate está hablando de biología, ¿no? Pero efectivamente aquí es donde entra la física, ¿sí? Desde el punto de vista de la biología ya conocíamos todo lo que les dije. Toda la información que está almacenada en el núcleo de la célula y que nos hace ser únicos está en la molécula del ADN, pero nadie sabía cómo era la molécula, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece la física, y aparece principalmente un físico que es más conocido por haber ganado el premio Nobel de Física, no en cuanto a la molécula del ADN, sino en cuanto a sus descubrimientos en la mecánica cuántica, que es otro tema de la física, muy interesante. Este físico, el Schrödinger, inspiró la revolución en la biología desde la física. Lo que él decía es que debía haber una especie de código, un código genético. Fue el primero en hablar acerca de la existencia de un código, ¿sí? Y decía que esa molécula debería tener una estructura regular, pero que no fuera repetitiva. Estos personajes son los que más se conocen cuando uno busca en internet la estructura del ADN y demás, porque fueron los que a la postre ganaron el premio Nobel por haber descubierto la estructura de la molécula, que eran un físico y un biólogo molecular, Watson y Crick, ¿sí? Ellos empezaron a estudiar en 1951 la estructura de la molécula del ADN, porque fueron influenciados por el físico Schrödinger que les puse antes. Y luego había otro físico que era Wilkins, que estaba en Inglaterra, que también estaba estudiando la estructura del ADN y aplicaba una técnica que nosotros tenemos aquí en el laboratorio que se llama difracción de rayos X al ADN, ¿sí? Un método físico. Y finalmente otro premio Nobel de Química, Linus Pauling, que también era cristalógrafo, químico y biólogo, que él fue el primero en empezar a hacer estos modelitos en aquel entonces no había computadoras como estas para hacer modelitos ahí dimensionales que uno pudiera manipular, entonces hacían modelos con bolitas y palitos, literalmente, y trataban de reproducir la estructura de la molécula del ADN. Entonces lo que ellos dijeron es, vamos a aplicar la técnica física de difracción de rayos X y vamos a comparar los resultados con nuestros modelos de bolitas y palitos, ¿no? Entonces empezaron a usar distintos modelos para eso y usaban la difracción, que la difracción no es otra cosa que, aquí yo les voy a mostrar un láser y voy a hacer pasar el láser por una rejilla de difracción para que vean lo que estoy hablando, ¿no? Y se ve ahí un patrón de puntos claros y oscuros, que es un patrón de difracción, eso se llama patrón de difracción. Que esos puntos claros y oscuros, o zonas claras y oscuras, están relacionados con la estructura, en este caso de la lámina que tengo aquí, pero en el caso de una molécula, pues estos puntos claros y oscuros, en este caso están negativos, entonces estos son puntos oscuros, están relacionados con la estructura de lo que yo estoy analizando cuando hago difracción. Y ahí entra otra investigadora muy importante, química y cristalógrafa, Rosalind Franklin, que empezó a estudiar la difracción de rayos X y la molécula del ADN. Y ella fue la que obtuvo la famosa fotografía número 51, en aquel entonces, en 1950 y tantos, que es esta. Aparentemente, pues a uno no le dice mucho, pues ahí es una
una foto donde se ven zonas oscuras y zonas claras, pero ahí tiene ciertas características. Lo primero que vemos es que tiene una forma de X, ¿no? Esa forma de X, para los que estudiamos cristalografía y demás, significa que lo que estamos viendo tiene una forma más o menos como esta, o sea, si la vemos de perfil, ¿no? Y este ángulo de aquí está relacionado con este ángulo de acá, ¿no? En otras palabras, lo que nos dice es que estamos viendo algo como esto, como un resorte, ¿sí? De hecho, bueno, al final, a ver si me da tiempo, yo traigo un resorte aquí, pero necesito a ver si se ve allá. ¿Sí ven cómo se ve como una X? Y se ven puntitos claros y oscuros. Es un resortito de pluma. Entonces, el hecho de tener una X me dice que lo que estoy viendo tiene forma de hélice. Luego, la distancia que hay entre los puntitos y el ángulo de la X, ¿sí?, está relacionado con la amplitud del resorte, ¿no? De esta manera. Si la amplitud es muy grande, este ángulo va a ser muy pequeño. Si la amplitud es pequeña, el ángulo va a ser grande. Entonces, midiendo el ángulo de aquí, yo puedo saber también la amplitud de la hélice, ¿sí? Y finalmente, pues es lo que acabamos de ver ahí, en un resorte de pluma y con un láser. Podemos ver que esta foto, que la que les digo, pues presenta además estos puntos oscuros, que lo que me indican es lo siguiente. Ya decíamos, la forma de X me indica que hay una hélice. La distancia que hay entre el punto central y esta mancha oscura es cuánto mide una vuelta de esa hélice. El ángulo de inclinación de la X me dice cuál es la inclinación de la hélice, ¿sí? Y la distancia que hay entre los puntos oscuros me dice la distancia de separación entre si fuera una escalera, entre los peldaños de la escalera. Entonces, gracias a la fotografía número 51 que tomó Rosalind Franklin, se pudo descifrar la forma que tenía la molécula del ADN y podemos saber y medir una vuelta completa de la hélice, es alrededor de 3.4 nanómetros, el radio de la hélice es de alrededor de 1 nanómetro y la distancia que hay entre los peldaños, que son las bases, es de 3.3 nanómetros. Con esta información, estos cuates Wilkins Watson y Crick construyeron su famoso modelo de bolitas y palitos y publicaron este artículo en la revista Nature, que es, yo creo que uno de los artículos más importantes de la historia de la historia, pues, en el ámbito científico, que es el reporte de la estructura de la molécula del ADN. ¿Sí? Obviamente, pues ganaron el premio Nobel, ahí están, entre otros, están Wilkins, están Watson y Crick. Desafortunadamente, en aquella época no se dio el reconocimiento que debía a Rosalind Franklin, a la mujer que obtuvo el resultado de la fotografía número 51. En aquella época pues, no se daba mucho crédito a la investigación que hacían las mujeres, pero actualmente se le ha reconocido a ella como parte fundamental de esta investigación y que gracias a sus resultados, pues hoy sabemos cómo está constituida la molécula del ADN. Sabemos que tiene una forma de doble hélice, que los peldaños es en donde están las bases,
y que el código genético, lo que nos hace ser un humano, un pez, un elefante o una planta, es la disposición que hay de estas bases para formar un código. Y así nuestro código genético es único, ¿sí? Y es lo que nos hace ser lo que somos y diferentes a todos los demás, pero que también tenemos semejanzas porque el código genético que decía está en el núcleo de la célula es lo que nos hace ser como somos, el por qué tenemos la estatura que tenemos, el color de ojos que tenemos, el color de la piel, todas esas características están determinadas por este código de la molécula del ADN. Por eso es tan importante. Y por eso fue tan importante saber cómo estaba hecha. Es uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad. ¿Sí? Sabemos que los cromosomas están, dentro de los cromosomas está la molécula del ADN. Podemos descifrar el código genético, hacer experimentos que seguramente han visto en la tele, en las películas y demás, cuando ponen bueno, no le ponen que es la electroforesis del ADN, pero estos son todos los marcadores genéticos de una cierta célula, y hemos descifrado el genoma humano, y de ahí podemos hacer análisis y estudios de migraciones de los humanos en el pasado, de dónde provenimos, cuánto tenemos o de dónde vienen nuestras familias, en fin, y rastrearlos hasta los primeros homínidos, ¿no? En conclusión, sin duda alguna, descifrar la estructura del ADN es uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad, ¿no? Con lo cual se ha transformado el entendimiento de la vida, ¿sí? Así de ese tamaño, ¿sí? Y tiene impactos en todos los niveles actualmente, ¿no? En la ciencia, en la tecnología y en el futuro también, ¿no? Y el papel de la física en el descubrimiento de esta estructura es fundamental y es un ejemplo de lo que les decía de la importancia del trabajo multidisciplinario. Actualmente hemos visto que durante la historia de la humanidad había primero los grandes sabios, los filósofos griegos que hablaban y manejaban muchos temas, pero conforme se fue desarrollando el conocimiento, pues era imposible que un ser humano tuviera el conocimiento de todo, y nosotros fuimos separando el conocimiento de aquí para acá le vamos a llamar biología, de aquí para acá le vamos a llamar química, de acá para acá le vamos a llamar física, y actualmente lo que vemos es que ya que nos estamos especializando de esa manera, la manera de potencializar todo eso es hacer un trabajo multidisciplinario y utilizar el conocimiento de varias áreas para poder llegar a hacer descubrimientos como este, ¿sí? Y entonces, pues con esto damos por terminado la plática del día de hoy, y pues muchas gracias.